Bienvenidos a la plebe. Uf, no se puede hacer mejor introducción nunca, ¿cierto? Es No, un poco diferente después de dialogar con padres conservadores, tías uribistas y todo lo que más se puede. La por pregunta eso es, su afición por el color azul. Los hechos, las masacres. Bien, yo quiero traerles a ustedes, hacerles la pregunta, especialmente y específicamente de la masacre que hubo en... La masacre que hubo en... Bueno, no, ya, serios. Ahora sí, la masacre que hubo en el Valle, la masacre de Llano Verde, ¿cierto? Los 5 jóvenes que rondaban entre los 12 y 15, 16 años más o menos aproximadamente. Bien, ¿qué es lo que pasa con esto? A lo largo de estos días han salido versiones, las cuales apuntan a que muestran o quieren intentar probar o demostrar que los hechos se dieron por una limpieza justa o limpieza social. ¿Y a qué me refiero con esto? Sino que están mostrando pruebas de que los muchachos eran unos muchachos que estaban, pues, digamos, en una vida delictiva, conflictos, delincuencia, todo ese tipo de cosas, que tenían azotado, digamos, la zona, que estaban robando, que estaban amenazando a la gente y que simplemente se lo buscaron y se lo merecían. Entonces, yo les quiero preguntar, obviamente, porque acá nos viene a entrar y atacar la moralidad, pero ¿ustedes qué piensan de eso? O sea, son versiones que todavía no están, o sea, no tienen un fundamento, son especulaciones que se están dando. Y si sea una especulación de un medio o de otro, siempre va a apuntar a que quieren proteger una institución pública. Ah, bueno, pasa que es que también hubo una versión, pero eso sí, no sé si creo que lo leí en Pulso, no estoy muy seguro ahora, rectifico bien para no caer en una falacia, donde se plantea que hay muchos hechos misteriosos rondando y todo eso, y que apuntan a que había, bueno, lo que es disque policías como con machetes en la zona, digamos, donde se había, pues en la zona donde estaban los cuerpos. O sea, todo apunta pues a cosas como muy extrañas. Entonces, o sea, si se confrontan las dos versiones, pues usted no va a entender, pues usted nunca va a poder sacar la versión real. Siempre van a ser meras especulaciones. Entonces, que si son jóvenes que estaban elevando cometa o que estaban, sí, estaban ahí, o si simplemente eran jóvenes que, o sea, no vamos a juzgar, no quiero juzgar, pero sí, lo que comúnmente se dice, estaban ahí, estaban fumando, estaban delinquiendo, lo que sea, pero no. O sea, no hay ninguna versión. Entonces, sin tapujos, sin eufemismos, yo quiero que ustedes me digan qué piensan de eso y ya. Porque, o sea, particularmente les comento, me encontré con eso. Con que hoy llegó mi mamá y pues me empezó a mostrar unas cosas, unos audios que le habían mandado y donde un señor presuntamente vecino de la zona decía que ellos tenían la zona muy azotada, que ellos venían haciendo muchos daños, que se lo venían buscando y todo eso. Entonces a mí me pareció amarillismo porque pues al final causa una noticia que no debe perder el enfoque y es la violencia. O sea, yo no sé por dónde vayamos a llevar hoy el podcast, pero yo pienso es en la violencia, en la vía de la violencia y en la violencia normalizada en este país. Entonces, ¿quién quiere hablar? Pues van a ver. De hecho, ¿qué decir de ello? Mm, Estaba pensando en dos cosas mientras usted daba su aseveración, su afirmación en cuanto a esa temática. Y es que, en primer lugar, me recordó mucho a una anécdota que me contaba mi abuela cuando yo era más chiquito. Y es que hablaba principalmente de esa justicia por mano propia que se tomaban los que se suponía desde un rumor que eran paracos. Porque, a ver, en el territorio donde yo vivo, en este barrio, antes no habían casas, no habían construcciones así formales, nada, sino que era como una especie de monte, un lugar propicio para la justicia revelada, ¿no? La justicia antagonista. Entonces, ella me contaba que cuando se hallaba a los muchachos de más o menos nuestra edad haciendo cosas que fueran una especie de ocurrencia malévola,
para los que habitaban, simplemente los mataban. O sea, como tipo, bueno, ya que la justicia no está, ya que la policía no viene a revisar, entonces nosotros nos vamos a encargar de eso, ¿cierto? Las tales limpiezas que llaman. ¿Cierto? Entonces me acordé, lo quise enlazar con ese ejemplo, pero eso incurre pues a lo que queremos evitar, exactamente esa limpieza social. Eh, Volviendo pues ya a la temática como tal, volviendo a ese antagonismo incongruente que hay en eso, se me viene otra cosa y es que hay otro hecho y es la cuestión de que yo pienso que es como una Colombia especulativa, una Colombia que pues chimba, mataron a 5 muchachos en un territorio donde se siembra caña y todo eso, sí, pero a la gente le va a dejar de importar el hecho de que los hayan matado, sino que ya se va a entrar el rumor. Es como tipo, mataron a los muchachos y demás que fue porque estaban fumando, o más que porque eran unos malos muchachos, de más que eso fue la guerrilla, de más que eso fue la policía, de más que... Entonces, ahí entra un detalle muy delicado y es desde la perspectiva que yo veo esto, y es la especulación que distorsiona, y es justamente la parte que el compañero nos estaba hablando antes de pasar a la opinión externa. Y es que, como veníamos hablando en los podcasts pasados, hoy no sé hablar, eh, es como la cultura de la distorsión, la cultura del amarillismo. Ya desde el momento en que se socializa, desde el momento que se da a saber de un asesinato, ya comienza pues esa pelea, esa distorsión. Ya no se dice, ya no se habla pues de una causa, una búsqueda de una causa de por qué mataron a los muchachos, sino que se entra pues a una causa de qué versión amarillista, qué versión, qué rumor es más creíble, como para dejar eso atrás y ya seguir. Entonces, no lo sé, es una cuestión bastante compleja, una cuestión incluso que raya lo absurdo, el hecho de que inclusive ya a partir de ese rumor, vea lo que se vino después, una granada al comando de policía, bueno, a ese CAI. ¿Cómo es posible pues que la distorsión llegue hasta ese punto? ¿Cómo es posible pues que el rumor, que ya no la quinta esencia del crimen, que es la búsqueda de este, sino que ya la imposición de ese mito, la imposición de ese rumor sea mucho más importante que la certeza que debe buscarse? Es como la Colombia especulativa de la cual quise hablar. Yo creo que uno de los componentes más tal vez importantes de lo que está aconteciendo ahora en cuanto a todas estas masacres y todas estas limpiezas sociales es tener mucho en cuenta lo que ya ha pasado. Pues lo digo porque ya ha pasado que por ejemplo, se veían no con el mismo sentido que ahora, pero se veía, por ejemplo, lo de las masacres de líderes sociales, que ya venía aconteciendo desde hace mucho tiempo, muchísimos años incluso. Tal vez es una de las historias más largas que ha tenido Colombia en cuanto a cultura. Y es muy preocupante porque la gente, como usted mismo lo dijo, se empeña en buscar una razón o una excusa más bien para decir o justificar el hecho de que hayan matado a alguien. Mm, yo también, de hecho, tengo familia muy, muy conservadora y estaba hablando no del tema de los niños que mataron en Cali, sino del tema de los jóvenes que asesinaron en Nariño. Entonces el argumento principal de mis familiares era decir, es que este no es tiempo para hacer fiestas, este no es tiempo para salir a hacer fiestas ni para estar reunidos. Entonces yo me ponía a preguntarme si fuera uno de los hijos, si yo fuera una de esas personas, mis familiares dirían lo mismo. O si simplemente la moral es selectiva con algunos, o qué. Una de las cosas que yo me ponía a preguntarme cuando pasó todo eso esta mañana es cómo reaccionarían, por ejemplo, ustedes si a nosotros, alguno de nosotros tres nos hubiera pasado eso. No sé, la verdad, todas esas noticias que llegaron hoy esta mañana
pues no sé cómo hayan reaccionado ustedes, pero yo lo primero que hice fue pues, sentirme indefenso, fue sentirme como si algo malo fuera a pasar y fuera algo en cadena. Mm, no sé si ustedes pensaron en algún momento cuando pasó eso de Uribe, pues perdón que meta el tema acá, pero cuando pasó esto de Uribe podría pasar algo así, porque yo la verdad encadené mucho el tema de que tuvieran de alguna manera preso a Uribe con que reaccionara la sociedad de una manera tan distorsionada, como queriendo partirlo otra vez en dos, mucho más fuerte que antes. Entonces, pues, no sé, es una cultura, Joan decía que era una cultura como ¿de qué, perdón? Una cultura de la especulación, de la distorsión. Tal vez no lo recuerdo, se me olvida lo que Sí, digo, es la una, verdad. exactamente, una cultura de la distorsión. Yo le llamaría como que culturalmente hemos sido chismosos, para tenerlo así más coloquialmente. Pues es lo mismo, realmente es como lo mismo. Pero sí, nosotros nos empeñamos en buscarle cinco patas al gato, literalmente. Estamos tratando de decir, venga, es que aquí están violando los derechos humanos a cierta cantidad de personas. No están diciendo que por estar en X o Y lugar o por hacer X o Y cosa, deben hacerlo. O entonces, porque si no lo hacen, pues lo justifican con lo que no deberían. No sé, es muy extraño porque, por ejemplo, en Colombia se trata de justificar a los que no, a lo que, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es muy triste que no todos puedan tener voz, que no todos puedan hacer pues no todos pueden defender sus derechos fundamentales, y es muy triste porque en la misma Constitución está, o sea, es ilógico que tenga que estar estipulado, es que usted tiene derecho a la vida, porque es que aquí no sabemos respetar la vida de nadie, ni de nada, no sé. Yo esta mañana me puse a revisar todas las entrevistas que le hacían, por ejemplo, a las mamás de los pelados que mataron en Cali, a los familiares de los 9 jóvenes que pues mataron en Nariño también, a los dos muchachitos que también mataron en Nariño, creo, que iban al colegio. Qué huevona, sí. Yo la verdad, no sé, yo me bajoneé muy feo esta mañana por eso y me ponía a pensar qué será pues de todas esas personas que justifican. O sea, ¿cómo van a justificar eso? ¿Cómo, por medio de qué lo justifican? Dicen, es que, por ejemplo, lo que yo les acabo de mencionar, es que no es tiempo para hacer fiestas. Otros dicen con los muchachos de Cali, es que eran criminales. Y entonces, ¿cómo van a justificar lo de los dos niños que asesinaron que iban para el colegio? ¿Cómo se justifica eso? ¿Bajo qué concepto, bajo qué perspectiva, bajo qué, qué punto de la ideología de la moralidad está eso? No, no entiendo. En serio que no. Entonces, pues no sé. Yo simplemente pues estuve muy inquieto con lo que pasó después de lo de la detención de Uribe porque eso desencadenó muchos eventos extraños. Muchos. Entre ellos, pues que un COVID se puede curar en eso de 4 días, cosa que me impresionó bastante. O sea, brutal. Eh, lo de las limpiezas sociales, yo creo que eso es algo que algunas personas esperaban que pasara. Porque como Joan lo dijo, vivimos en un país con cultura de especulación, del chisme, de la farándula tal vez, porque muchas veces en las noticias, no solo, o sea, noticias es dividido como en dos partes, amarillismo y farándula. Entonces, no sé, simplemente a modo como de complementar lo que ustedes dos acabaron de decir, me parece sumamente triste lo que está pasando ahora en Colombia. Aunque, pues, muchos, incluso en la página de la universidad, qué pena ahí nombrarlos, dicen como, no, pues, ¿y qué? O sea, es algo que viene pasando. O sea, lo normalizaron, llegan a un punto en que normalizan todo, absolutamente todo. Ayer publicaron, ayer o antier, no me acuerdo. ¿Cuándo fue el partido del Barça? Bueno, sí, ese día, Viernes. justamente, el viernes. Cuando publicaron que era más importante los 8 del Barça los 8 del Barça, los 8 del Bayern, porque el Bayern fueron los que metieron los 8 goles. Yo vi el partido, bueno, yo no lo vi, pero sí leí el resultado. Que era más importante los 8 del Bayern que los 5 de Cali, porque pues
no sé. Y entonces la gente llegaba y comentaba como que, y a Cali cuando le metieron esos goles, que no sé qué, como burlándose de la situación. Y pues yo entiendo que todos en la Universidad de Caldas o en las universidades en sí en general quieren dar su opinión de valor basado en un título o en un sobrenombre que se les dé, pero bromear con ese tipo de cosas, la verdad me parece un poquito salido de contexto. Y pues finalmente decir que pues yo espero que no pase nada, la verdad, que a nadie le vuelva a pasar nada, por lo menos, pues es muy utópico, pero la verdad sí me preocuparía mucho que no solo a ustedes, sino a cualquiera de tantos jóvenes que hoy en día están hablando por cambiar un mínimo de este país, aunque sea muy mínimo, pues le siga pasando ese tipo de cosas. Y pues, no sé, no sé qué más de pronto quieran agregar. Yo quedé muy desinflado con esas noticias. Parce, brutal. No, mentiras, parce, Sebas. Sinceramente, es muy cierto, es algo que a uno lo aflige. O sea, uno piensa que las noticias, por muy, digamos, seres individuales que seamos y todo eso, o sea, uno todavía tiene esa parte de vivir en sociedad y son cosas que uno lo afligen. El hecho de que, o sea, una persona cercana, como usted lo dice, o sea, como ustedes dos, o un hermanito, un primo, o donde uno vea un pequeño o un joven así, parece que uno tenga cercano, uno ve ese reflejo y uno siente ese dolor. Pero yo lo que le hablaba esta mañana, yo hablaba esta mañana algo así, y era, nunca vamos a comparar, o sea, es muy difícil nosotros llegar a sentir el dolor que siente una madre, un padre, un primo, un abuelo, un familiar, una persona muy allegada a una persona pues que realmente tiene una pérdida de estas. Nunca va a ser igual, pero uno siente esa impotencia, uno siente ese repudio, uno siente ese asco como por la sociedad en general y le dan ganas como de, pues sí, o sea, como de tirar todo y sí, ese tipo de sentimientos yo los entiendo, parce, porque yo me siento así, parce, digamos, muchas noticias que han pasado a lo largo de este año y que, o sea, no, yo voy a decir algo y no sé qué interpretación tenga ese comentario, pero Colombia se volvió una serie tan violenta, tan llena la vida de la violencia que parece que tuviéramos temporadas de algo. O sea, ¿cómo es posible que, digamos, ahora estamos viendo los jóvenes, estamos viendo masacres que involucran a jóvenes? Hace un par de meses, empezando cuarentena, veíamos feminicidios, veíamos violaciones, veíamos niñas indígenas, y eso es pan de cada día en todos los lados, pero como que hay temporadas en las que es muy fuerte ver ese tipo de cosas, y obvio, como nosotros alguna vez en un podcast lo hablábamos, son noticias que sí, van una semana, 2 semanas, revuelo en redes y ya, pero es muy difícil porque es cargar con muchas personas, sí, ¿me entiendes? O sea, con muchas personas en la cabeza, con mucha violencia, que ya viene pasando de muchos años, desde los falsos positivos, desde todo eso, y las limpiezas sociales, digamos, donde fueron los inicios, bloques paramilitares, todo ese tipo de cosas, águilas negras, todo ese tipo de cosas que ya vienen a azotar este país, pues, parce, ¿cómo vamos a decir que son cosas nuevas, son cosas que ahora están pasando, si son cosas que llevamos décadas como generación, como sociedad, que las vemos? Ahora, yo me quiero quedar con el punto, eso era algo que se veía mucho en Twitter esta semana, bueno, la semana pasada y entre esta semana, el hilo de la posible guerra civil. Parce, sí, o sea, es muy, yo no sé qué utopía o qué distopía se ve ahí de la posible guerra civil por la cuestión pues del encarcelamiento de Uribe, por así decirlo. Pero, parce, sí, yo sí creo en eso. O sea, yo sí creo en eso y es por la sencilla razón de que Uribe se convirtió en un caudillo. O sea, él tiene o sea, él es una persona que el día de mañana lo que él pasa, o sea, lo que le llegue a pasar, si llegara, digamos, a morir, bueno, poniendo cualquier ejemplo, desde lo más fatalista hasta, digamos, que quede encerrado, que quede privado de la libertad, los ideales ya están, o sea, las ideas ya están, las ideas conservadoras ya están, o sea, es algo que no ha dejado de existir. Y parce, o sea, es un caudillo, y créame que va a ser mucho peor el momento en el que la justicia realmente, o sea, sea algo, o sea, de un fundamento certero
para que lo lleguen a encarcelar hasta el punto de que parce, ya, Uribe ya está contra las rejas, ya está, porque créame, hay personas que usted ya las ve hoy en día y vamos a hacer, vamos a hacer paros vamos a hacer marchas por la injusticia de la Corte Suprema contra Uribe. Sáqueme la pistola, sáqueme la pistola, o sea, díganme ustedes qué vi ahí, sáqueme la pistola, o sea, eso es violencia, parce, o sea, sáquele meme a lo que quiera, pero sáqueme la pistola, madre, que está viendo usted ahí. Entonces, lo que yo digo, yo me quiero quedar con esa parte, si es posible, por el mismo hecho de que las ideas o esos tipos de pensamientos tan conservadores o sea, han permeado en el tiempo, han estado y han cogido mucha mayor fuerza. Hay jóvenes que también tienen ese pensamiento uribista y pues, parce, no respeta todo, pero sí, es algo que está pasando y desencadenó muchas cosas. Volviendo a los hechos pues de esta semana, parce, cualquiera de los hechos, si usted les busque causas, razones, motivos, no se justifica. Ninguno, o sea, ninguno, absolutamente ninguno. Haciendo una reunión que no se puede hacer una reunión en cuarentena, estaban delinquiendo, o sea, puras, como usted dice, buscándoles la quinta pata al gato, pues sí, buscando puras razones nomás para una excusa, para normalizar, como usted lo decía, normalizar la violencia, adecuamos la violencia, adecuamos todo lo malo, la corrupción, todo. Y entonces, sí, o sea, es algo que ya lo vemos tan normal que entre nosotros ya no puede haber un pensamiento diferente porque, o sea, nosotros ya vemos las desigualdades, todo, o sea, todo lo vemos en el mismo sentido, entonces para nosotros ya es normal ver que cada vez haya más pobreza, haya más desigualdad, haya más violencia, o sea, haya todo ese tipo de cosas porque estamos en Colombia y eso es normal acá, pues, ¿qué no es normal acá, cierto? Entonces es eso, en eso tiene razón, ya le doy la palabra, joven Joan, tranquilo. Quiero acabar, digamos, por decir que obviamente acá nunca se ha pensado de manera diferente, siempre se ha buscado obviamente ese pensamiento en el que se busca una razón a algo y quedémonos entonces es en eso, listo, lo de los niños. Parce, no se justificó los niños que iban a entregar una tarea, pero yo le tengo también otro ejemplo desgarrador, el niño al que le amputaron el brazo, o sea, parce, son muchos hechos que usted dice, nadie aquí tiene para pensar diferente y nos queremos llevar por delante a la gente y en qué sentido, o sea, entonces, sí, parce, yo rescato, bueno, lo que quiero rescatar de eso es que es fuerte, nunca vamos a tener, digamos, ese dolor que realmente siente una persona llegado familiar, pero sí se siente una impotencia, se siente un repudio, se siente ese tipo de emociones que a usted sí lo hacen decir, como alguna vez llegaba a decir el periodista, país de mierda. Sí, parce, es cierto. Yo siempre, durante ya varios años, desde los años que me conozco, desde los años inclusive en que empecé a pudrirme el cerebro leyendo artículos y entre otras muchas cosas, siempre me hice la siguiente pregunta. Y es que si en verdad Colombia es un estado civilizado, ¿es Colombia acaso un estado de naturaleza, como lo dirían los contractualistas? Ya metiéndole la mierda filosófica que siempre le tengo que meter por defecto porque es como ya parte de la ciencia, de la esencia pudrida que tengo. Eh, Uno siempre, en Colombia siempre se van a ver varias cosas. Y mientras los jóvenes hablaban, mientras usted joven ñato hablaba, no lo quería acosar, simplemente estaba jugando con el micrófono. Eh, yo siempre he notado un gran fenómeno en Colombia y es muy particular y es el hecho de la justicia jerarquizada. La moral jerarquizada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Gerardo hablaba de la publicación de la universidad, de que se pensaron en los 8 del Bayern, pero no en los 5 de Cali, y se hace
una continuación con los comentarios. Cali jugó y metió 5 goles. ¿Cómo es eso? Bueno, esa clase de anacronismos que me da tanta vergüenza, inclusive de mi generación. Qué asco, qué repugnancia. Y nada de respeto para los que vean este podcast. Resulta que, parce, eso me recuerda mucho a un evento que también me contaba mi abuela. Mi abuela siempre ha sido una señora que ha escuchado mucha radio. Ella dice que desde sus 13, 14 años probablemente está aferrada a a esa cultura de la radio. Siempre se escuchaba las historietas de Calimán, entre otras cosas. Ella me dijo que básicamente la cuestión del Palacio de Justicia en el 85, ella se encontraba pues escuchando el programa, obviamente estaba ahí escuchando radio, noticias, parchadita. Cuando de repente escucha un extra, la guerrilla del M-19 se ha tomado el Palacio de Justicia. Y aquí es donde cada vez que ella me cuenta la historia, yo siempre digo lo que dice el joven Quintero, y es la cuestión de Colombia es un país donde la violencia podría ser un serial perfecto, ideal. Y tomo parte de lo que dice Gerardo, y es esa cuestión de esa distorsión también. ¿Cómo es putas posible que al mismo tiempo, cuando se estuviese transmitiendo la cuestión del Palacio de Justicia, el presidente de ese tiempo, Belisario Betancur Cuartas, haya preferido transmitir un partido de fútbol? La final de Millonarios contra no me acuerdo quién. El fútbol jamás me ha conquistado, la verdad. No ha sido un paradigma ideal. Pero es muy impresionante el hecho de cómo se puede notar esa jerarquización en la moral. ¿Cómo es posible que el Estado pueda tomar la moral, algo abstracto, y pueda decir, parce, los hechos morales y los que se deben tratar como imperativo deben ser estos, y estos se deben echar a la basura? En palabras de Montañero, voy a coger la cuestión de los niños que iban a llevar la tarea y me la voy a meter por donde no quepa la luz. Y la cuestión de los 8 del Bayern lo voy a coger como cultura, porque es lo que verdaderamente nos va a influir a nosotros, lo que verdaderamente nos va a, bacano, lo que va a aportar a nuestra cultura. Es otro país. ¿Cómo es posible que no se hable pues de los 8 del Bayern? Eso es imposible. Empieza inclusive ya la cultura de los momos, la cultura de toda esa clase de shitposting, o como se llame eso. Nunca he sido bueno con esos anglicismos, pero de todas formas siempre se va a hacer más popular el hecho de ese sarcasmo, el hecho de hacer chistes, hacer controversia, hacer toda una mezcolancia, un pastel de chocolate, cerezas y entre otras, con un hecho que no nos corresponde a nosotros. Había una publicación en Facebook que a mí me llamó mucho la atención, y es la reacción de una persona cuando ve que a una persona extranjera la matan, y cuando un nacional lo matan siempre van a decir delincuente, o van a decir drogadicto, o van a decir pandillero, o van a decir bandolero, en fin. Entonces, parte de mi argumento anacrónico está en la cuestión de dirigir eso hacia la moral maleable que nosotros manejamos, hacia la moral maleable, a esa realidad líquida de la cual pudo hablar Bauman en su momento. ¿Cómo es posible que se le den jerarquía a hechos que no tienen explicación, que no tienen justificación, como dice el joven Quintero? ¿Cómo, hijo de madres, usted va a decir como político, y aquí regresar a un argumento ya algo arcaico, es el hecho de la vida o la tragedia de un líder social asesinado no es más importante que la cuestión de un crimen por un celular, de una vieja loca de cuyo nombre no quiero acordarme? Pero sí, es la cultura no solo también de la especulación, sino la cultura de tomar los principios como tal universales de la ética y volverlos
como si fuese un producto nacional. Es como si usted cogiese un kilo de café y no sé, un kilo de margaritas y dijese esto vale más, esto vale menos. ¿Cómo es posible? Y este es un problema de la filosofía. ¿Cómo es posible materializar hechos concretos, bueno, hechos abstractos? ¿Cómo es posible coger un hecho y darle más importancia que otro cuando ambos tienen la misma importancia y la no justificación de ello? ¿Cómo es posible que usted coja un crimen? ¿Cómo hijo de putas va a coger usted un crimen y va a decir, este lo vamos a transmitir y le vamos a dar toda la primicia, toda la sesión del noticiero, y esta simplemente le vamos a dar una página? ¿Cómo es posible incluso que en los periódicos también se vea esto? Y volviendo al argumento de la prensa amarillista, y es un suceso que también me impactó mucho, la verdad, y mi abuela y yo lo estábamos discutiendo bastante, y es, ¿cómo es posible que un periódico como El Mundo haya cerrado a sabiendas de que simplemente también hay otros que distorsionan incluso, y eso sí les dan más primacía que a otros? Y ahí es donde vuelvo al argumento de la cultura especulativa, de la cultura de la distorsión, de la cultura del chismorreo. Y es, ¿cómo es posible que nos van a meter esa cuestión de que hayan cerrado un periódico por la pandemia? ¿Cómo es posible que usted diga, cerraron el periódico Al Mundo por esa cuestión de la pandemia y pues ya y listo? Entonces, simplemente quise tratar esa cuestión de la moral indignante que se maneja aquí, ese modelo, esa clase de sistematización cochina que siempre va a distinguir a yo que sé, a los que pretenden tomar el toro por los cuernos a toda hora y decir y osarse a decir, hay hechos justificables que son más importantes que otros, que tienen igual validez, igual esencia, igual cuestión, igual impacto. Es algo indignante. Y comparto lo de Gerardo al principio, parce. Uno como juventud, ¿qué va a hacer a sabiendas de que en cualquier momento la voz puede ser ausente? ¿En qué momento usted va a querer revelar algo así cuando sabe que encima suyo carga con el peso de juventudes que quisieran hacer algo y aún así ellos son los que llevan del bulto? Entonces, me compadezco pues de las madres, me compadezco de las familias y sobre todo me compadezco del silencio que quiere hablar, de esos silencios que en Colombia siempre quieren dar una palabra verdadera, porque son los silencios los que en este país siempre van a tener la verdad. Entonces, ahí está pues. Yo creo que una de las cosas que más me han impactado a través de todo este tiempo, de lo poquito que conozco de la cultura colombiana, porque la verdad hay mucha cosa, hay mucha tela donde cortar, eh, me impacta mucho ver cómo un grupo de personas va a defender sus derechos, porque realmente no se les da un justo cumplimiento, y otro grupo de personas dice que no deberían, porque ya existen y ahí están estipulados en una constitución. Entonces yo me preguntaba como, ¿en qué momento el ser humano empieza a ser tan egocéntrico para considerarse a una unidad, a un sujeto como el centro del universo en Colombia? ¿Por qué? O sea, es decir, yo estoy bien. Aquí a mí no me ha tocado nadie, a mí no me ha pasado nada, a mí no me han amenazado. Entonces, ¿yo por qué voy a creer que eso está pasando de verdad? No, como yo soy tan escéptico, como yo no quiero ver más allá, pues entonces yo voy a decir, es que eso no está pasando. Eso es un abogado, eso es un invento de Uribe, yo qué sé. El punto es que más que dolerme el hecho, bueno, no voy a decir eso porque obviamente duele mucho el hecho, duele mucho todo lo que pasó, pero hay un componente que duele mucho y es el hecho de usted mirar la indiferencia de todo el mundo. O sea, no se están empeñando en darse cuenta de que lo que está pasando es algo crítico, es algo malo,
sino que se están buscando justificaciones para no sentirse mal con qué, con algo, con un partido, con una ideología, con una corriente. Hay una cosa muy interesante y es, por ejemplo, ver usted la historia política. La historia política se refiere a, pues, básicamente todos esos procesos sociales que comprenden una temporalidad. Entonces, por ejemplo, no va a haber igual el sistema, un uribista, a como lo ve un petrista, vamos a ponerlo pues así. Pero yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente humano como para darse cuenta que la vida es algo que no tiene por qué estar estipulado en una hoja para que sea inviolable o violable. La vida es algo que se debería respetar simplemente por el hecho de la condición humana que tenemos nosotros, por ser seres supuestamente racionales, supongo yo. Mm, yo aquí, ya que me acuerdo, también voy a recoger un tema que me contaba mi abuela hace tiempo, y era de amenazas que difundían en panfletos aquí en Manizales. Yo nací en la Asunción y pues en el tiempo de mi abuelo y mi abuela, eso también era mero monte. De hecho, la Comuna Norte era un morro y no había para nada casas, ni mucho menos. En la Comuna Norte, generalmente, eh, difundían panfletos a eso de las 8 o 7 de la noche, en los que decían que los niños buenos se acostaban a las 9 y los que no los acostaban, y era muy común. De hecho, yo no tuve, menos mal, no tuve que ver eso, pero mi abuela me contaba que pasaban incluso con fusiles y bajaban gente. O sea, no es que usted esté en la esquina, esté haciendo algo malo necesariamente. Usted está por ahí y de pronto sin preguntarle, muere, cayó al suelo, ya, ahí estuvo. Y no habían preguntas, tampoco habían respuestas, mucho menos. Y tal vez la época de los pájaros, la época de cóndores no entierran todos los días, no esté tan lejos de lo que está pasando ahora. Yo me ponía a analizar eso también. Estamos en una guerra también bipartidista, aunque no se quiera ver así. Me parece muy raro, sobre todo, el hecho de que pongan por encima de la vida de las personas, de una sociedad, pongan por encima a una persona, a un personaje, a un político. Y pues no sé, la verdad, yo no soy uribista y me parece muy extraño eso, pero yo no creo que sea la solución. Bien sea, yo qué sé, bien sea autodefensas, guerrilla, lo que sea, el punto nunca va a ser esa nunca va a ser la salida. Excusarse en que es que cuando no está cierta persona o no está cierta entidad va a haber más guerra o va a haber más problemas, inventándose ellos mismos los problemas. Entonces, no sé, simplemente es una cuestión que me ha venido cuestionando desde hace unos días. Y a eso me refería con los sucesos extraños que han venido pasando desde que a este señor Álvaro, pues lo tienen en prisión domiciliaria. Mm, no sé, simplemente es algo que quería agregar ahí, porque está muy bien estipulado todo lo que tenemos y todo lo que conocemos, todo lo que hemos logrado como concluir en este podcast. Y la verdad no sé qué más quieren decir al respecto. Pues de hecho, usted dijo algo muy importante ahí y me recordó, es inevitable. Es impresionante cómo muchas de las cosas y muchos de los pensamientos siempre van a estar yuxtapuestos a otros pensamientos y otras palabras y eso conlleve a la memoria como tal. Es el maravilloso sistema del entendimiento humano. Y yo leía pasaje de un libro muy bello que se llama Más allá del bien y del mal, de Nietzsche. Y decía justamente lo que usted está diciendo. Y es el hecho de que hay un punto de nuestra historia no como sociedad, porque a Nietzsche en cierto modo le causa hastío la sociedad. Es un libro bastante árido en cuanto a ella.
El man hace más como una cronología antropológica de lo que somos. Y dice que en algún momento de nuestro estado natural, nuestro estado nómada, de nuestro estado mm, pre-Homo sapiens, ha llegado en un punto en donde se llega a un eslabón, y es el eslabón de reprimir nuestros principios naturales. ¿Y esto a qué conlleva? Lo que conlleva esta pérdida de principios naturales. Esa es la cuestión de siempre ya querer estar en una contrariedad. Y él justifica esto específicamente cuando ya empieza a hablar de una sociedad. Este es un aforismo. Todo lo que se puede escribir en un aforismo de Nietzsche. Entonces el man decía que cuando se hace una introducción ya a la sociedad de este ser dejado de sus costumbres originales, él va a hacer una cosa, solo una cosa, y es reprimir para combatir. Y aquí es cuando llego al argumento del joven Gerardo, y es que uno siempre va a querer hallar un problema, una justificación para ir en contra de algo. Es increíble cómo nuestra cultura podría interpretarse. Yo, el joven Quintero, le da una interpretación de serie. Yo le doy una interpretación como de gran titán que está repleta de complejos y repleta de dualidades asquerosas que siempre van a estar en contra de sí misma. Basándome en el joven bigotudo, él dice que a partir del miedo de perder los principios surge el hombre que va en contra de sí mismo y que haya siempre la manera de rebajar alguna parte de sí. Siempre vaya la manera de decir, parce, alguna parte, así sea de mí mismo, tiene que morir para que otra parte sobreviva. Y esa parte va a ser yo. Es la cultura del yo, o por decirlo así, la ideología del yo mismo. Es entonces un argumento encíclico, un argumento que siempre va a llegar al principio, y es el hecho de que siempre este titán va a estar en continua búsqueda de contrariedad. Es algo que jamás voy a comprender de ello, la verdad. Es algo que desde una posible literatura de la filosofía siempre uno va a decir, ¿cómo es posible que lo que debería ser un recurso literario, inclusive la violencia podría ser un recurso literario, sea en realidad algo que no esté tan lejos de esas distopías que rayan lo absurdo? Entonces, palabras más, palabras menos, se puede decir que siempre vamos a prevalecer en una cultura violenta como si este fuese nuestra salida al miedo de haber perdido algo. ¿Quién sabe hacia dónde nos vamos a dirigir? No lo sé. Lo único que sé es que para nosotros mismos siempre vamos a ser un hombre para el hombre. ¿Cómo es que era? Se me olvidó. El hombre es un lobo para el hombre. No sería como, pues desde la economía, como explotación del hombre por el hombre. Exactamente. Es principalmente eso. Porque ahí se intromete la cuestión del querer materializarlo todo. Esa materialización se ve inclusive ya desde una parte antropológica, ontológica, como quieran llamarlo, en la contrariedad. Siempre queremos llevar el contrario de las cosas. Y aquí me hago un paso que retroceda, y esa es la cuestión de los comentarios que le hacían a la foto, a la publicación de la cual hablaba de los 8 y de los 5. Y es la cultura de la generación que siempre quiere estar en una contraparte, siempre quiere hallar una contraparte de un todo. ¿Cómo es posible? O sea, yo me pongo a ver, por ejemplo, las publicaciones de grupos de Facebook de filosofía. Y es muy peculiar porque hay niños de 14 años o 15, inclusive ancianos de 17, que cada vez que ven una publicación así como tipo, eh, ¿quién se ha leído este tal libro y cómo le parece? Y siempre va a llegar alguien y va a decirle, usted es un estúpido, usted debería ponerse a hacer otras cosas. Entonces es como que ese gran titán que quiere chocar contra todo el mundo es como que,
como si la virtud absoluta que el ser humano piensa forjarse es siempre basada en ir en contra del otro. No tomar el toro por los cachos, sino ser el toro. Es esa la peculiaridad que hallo siempre al ver esa clase de cosas. Desde el lenguaje, desde todo eso, siempre va a ser así. Es muy curioso. En todas partes usted va a ver esa cuestión de querer ir en contra de todo. Siempre. Y es muy interesante y es muy cierto que es en todo que queremos buscar pues una contrariedad, pero parce, vea, yo siento algo y es aquí quiero buscar o tratar de hallar una respuesta a ello y es, o sea, es pues como esa atención buscada, pero no tanto como, uy, están llamando la atención, qué risa, no, no, o sea, sí, es obviamente meramente más allá de buscar una atención o de buscar algo, es querer mostrar, o sea, querer mostrar más allá una inseguridad o más allá de una inseguridad, un reflejo de algo, un reflejo de algo mismo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es muy casual ver eso, digamos usted, en el ejemplo del grupo de la universidad. Pues unos cuantos se quieren hacer los graciosos y los graciosos, listo, entonces va a llegar parte que los defiende y diga, no, pero es que es humor, hay que tomar todo con humor y bueno, argumentos dados para eso y hay otra parte que va a argumentar que este tipo de cosas no deberían ser un chiste porque es alguna realidad y todo eso. Y pues, parce, es tanta la contrariedad que igual nunca va, yo siento que nunca vamos, o sea, nosotros siempre vamos a querer buscar esos cabos sueltos, pero por intereses bueno, intereses propios no, por intereses en común que tengamos. ¿A qué me refiero con esto? Si ponemos el caso de las noticias de las que hemos venido hablando, hay cuestiones como la de los niños o lo de los jóvenes que buscan un interés más allá de defender una institución pública porque están supuestamente varios familiares y testigos diciendo que la seguridad de la parte del Cañaduzal estaba muy mala, digamos, en la masacre de los 5 niños de Llano Verde, que habían unos policías que ya habían patrullado por esa zona. Entonces es porque se ven o sea, se ven con la soga en el cuello, porque es una institución de orden público. Entonces, bueno, listo, ahí hay un interés por el cual ellos tienen que defenderse y se van a ir en contrariedad. Entonces, bueno, digamos, se lo pongo en ese ejemplo. El ejemplo de, porque todavía no hay una esclarificación de hechos con la masacre en Nariño, pues que van a justificar que estaban haciendo una reunión social, si quieren lo hablamos fiesta o bueno, como lo quieran llamar, es eso, es buscar algo que vaya en contra de eso. Entonces, ellos se lo buscaron porque es que en este momento era para que cada uno estuviera encerrado en casa, juicios. Entonces, son todo ese tipo de argumentos que van en contra de un interés común y es al mismo tiempo normalizar esa violencia y no solo normalizar la violencia como lo hemos venido hablando, sino tratar de tal vez o no rezagar, no sé cómo qué palabra, sino como tratar como de al mismo tiempo buscar un interés entre ellos, un interés que digan, se lo buscaron por esto, se lo buscaron por aquello, esto ellos lo merecían y todo eso, y es en la lógica de, o sea, usted le dicen, si dio papaya, ya usted dio el papayazo, o en la lógica de, es que usted no puede hacer eso, o en la lógica de, pues sí, como en la lógica de que usted se lo buscó, si usted busca, encuentra, y pues es irónico pensar que ellos quieran usar este tipo de, de qué sé yo, paisanismos o lo que como sea, en hechos como estos, que son masacres. Entonces todo ese tipo de contrariedad va a ir en la vida de un pensamiento de querer mostrar algo, de querer reflejar una cosa o de buscar un interés, pero siempre van lo mismo y usted nunca va a poder encontrar pues personas que vayan a pensar de la misma manera que usted y que no vayan en contra de sus propios principios. O sea, a mí me parece, digamos, eso me hace acordar mucho, digamos, el hecho de que, vamos, las redes sociales ahora son una hoja de vida, es la hoja de vida de uno.
Y digamos, usted puede ver que muchos congresistas, muchos políticos realizan tweets del gobierno pasado. Por ejemplo, estoy hablando de gobernantes, digamos, simpatizantes de este gobierno, y realizaban tweets criticando periodistas, todo lo que sea, criticando, digamos, eso, gobiernos pasados, gobiernos, digamos, en donde se está haciendo así, o sea, prácticamente lo mismo, donde criticaban el gobierno de Santos, y pues, parce, o sea, es lo que uno le dicen ahí, la lengua es el azote del culo. Y es eso, o sea, ellos ahí están demostrando eso, están demostrando que van en una contrariedad. ¿Por qué? Porque van o sea, van criticando unos pensamientos que, parce, vienen hoy en día y usted los encuentra y están haciendo lo mismo. Entonces, ¿dónde queda la coherencia? ¿Dónde queda ese tipo de cosas? Parce, es eso, o sea, es muy particular ver eso y es que este tipo de actos puede que sean quizás, pues, meramente para llamar la atención, querer buscar algo, o simplemente es un reflejo que nos quiere mostrar, pues, como lo arrogante y lo tonto que puede ser, digamos, muchas veces el comportamiento humano y la sociedad. Entonces, parce, sí, es eso como lo que a mí me pone a pensar realmente. Yo, la verdad, pienso muchas veces que no hay nada más peligroso que el ser humano, la verdad. Mm, una de las cosas que ahora me ponían a pensar es lo que había dicho Joan del estado de naturaleza, de que si Colombia es un estado de naturaleza. Pero realmente las personas en Colombia son tan egocéntricas que quieren siempre sacar la ventaja y verse como los mejores cada uno. O sea, seguimos siendo las mismas individualidades que decía Garzón en todas las conferencias. Seguimos siendo casi que iguales. Y para muestra un botón, o sea, están los congresistas que cada uno defiende una posición en particular que les beneficia a cada uno. Está el presidente que defiende sus posiciones basándose en los deseos de un pueblo que obviamente necesita muchas cosas, pero que no cumple. Está después los congresistas que dicen que están de parte del pueblo, pero ¿y entonces qué? ¿Qué pasa ahí? No sé, muchas veces está ese problema del ego, de la exaltación del yo, como decía Joan. La vaina es que Jacob ve Colombia, ve esta sociedad como algo de ciclos, de temporadas, como algo que pasa, que es selectivo cada cuánto tiempo. Joan como un titán implacable o algo así, ¿cierto? Como un eterno retorno, si mal no estoy. A mí me parece que el estado de naturaleza que mencionó Joan tiene mucho sentido. ¿Y por qué? Porque nosotros, para muestra un botón, la vacuna que según eso ya se está desarrollando en muchos países del mundo. Y entonces dicen, no, para citar a Polo Polo, no, yo no me voy a poner una vacuna comunista. Listo, está bien. Cada quien puede pensar como quiera, o sea, una vacuna puede ser comunista y puede ser incluso uribista, pero la vaina es que mm, no se le está dando el trato justo a algo que es necesario para la sociedad, para las personas, para todo el mundo, y que debería ser gratis, de hecho. El punto es que mm, aquí no se ve como una vida justa, una sociedad justa o que se manejen por leyes o por principios, sino por sobrevivir, porque cada uno quiere sobresalir y porque cada uno quiere, eh, cada uno quiere como demostrarse a sí mismo que está por encima de los demás, cosa que de hecho no debería ser. Pero igual a nosotros de qué, o sea, a nosotros como sociedad, ¿de qué nos sirve una constitución con 380 artículos si al final ni siquiera los fundamentales, los del primer capítulo, se van a aplicar? ¿De qué sirve que los congresistas a usted le digan y el presidente y las personas que quieran le digan que es que están asegurando, a usted le están asegurando el derecho a la vida, sabiendo que, como dijo una señora víctima del conflicto armado porque le mataron al hijo, es que la vida es algo que
es natural, o sea, no tienen por qué decirme a mí que está bien que protejan la vida de mi hijo cuando realmente mi hijo tiene que vivir, o sea, es algo normal. No tienen por qué amenazar a mi hijo y encima yo tengo que agradecerle a los que le quitaron la vida a mi hijo. O sea, ¿cómo me hago entender? Al hijo se lo mataron pues, autodefensas, obviamente. Y entonces llegó ahí la mamá a una plenaria del Congreso donde estaba, no sé si era Cabal o Valencia, pero estaban diciendo que le debían mucho a la temporada de presidencia de Uribe, porque había defendido a muchos jóvenes del conflicto armado. Y pues se da a entender que realmente están protegiendo los intereses de una selecta clase dirigente. Entonces, se da la exaltación del ego, del yo, y simplemente se le está protegiendo a una personalidad jurídica y el resto de las personas que, o sea, se supone que Colombia son muchas personas, no es solamente un Congreso de la República, no es solamente un presidente, una vicepresidenta y ya. Todo lo que está más allá de eso, que nosotros estamos aquí tratando de explicar de una manera, explicando fenómenos desde diferentes puntos de vista y desde diferentes, yo qué sé, concepciones, textos, investigaciones, pero considero que esto va más allá, o sea, es que hay cosas en Colombia, pues yo lo estoy explicando desde la filosofía, pero hay cosas en Colombia que no tienen una explicación concreta y no tienen porque pues las cosas que pasan en cada parte del mundo son diferentes por la cultura, yo qué sé, por diferentes situaciones. Pero lo que me aterra, como que lo que me saca de sí, es que las personas sean en, en algún momento tan inteligentes para poder decir, de la misma manera que niegan algo, darle veracidad a ese algo también si quieren, con los mismos argumentos. No entiendo cómo vergas hacen eso. No entiendo cómo los políticos se siguen defendiendo entre sí utilizando a la sociedad como escudo. Hay muchos rasgos de los colombianos que yo creo que no simplemente se deben a la herencia maldita de la conquista, sino a lo maleables que somos, a lo maleables que es el pensamiento del colombiano promedio. Desde la guerra de los 1000 días se veía eso, cómo llegaba alguien y le prometía a usted el cielo y la tierra, y después le quitaban el cielo, la tierra y todo lo demás. Entonces, no entiendo muchas veces, y es lo que les dije ahora, lo que les estoy diciendo casi desde el principio, ¿por qué la sociedad sigue protegiendo a una persona? ¿Por qué siguen protegiendo a una ideología cuando no, muchas veces, no siempre, porque estarán los que sí les genere algún beneficio, pero muchos defienden una ideología sin que les genere ningún beneficio? Y entonces, ¿eso qué es? O sea, eso ya no es exaltación del yo, eso ya no es simplemente por querer sobresalir o qué es eso, porque ahí es cuando yo me pregunto por qué defienden o por qué ponen por encima cualquier cosa que la vida de las personas o la vida de X o Y persona. Y se da esa justificación, ¿por qué? Yo entiendo que, listo, desde la teoría hay muchas explicaciones, pero en Colombia, ¿por qué se da? De hecho, mientras usted estaba diciendo ahí la cuestión de ese ensalzamiento del ego, quisiera centrarme en eso y estaba acordando de la joya de argumento que se estaba empleando por parte del uribismo y que incluso, vea lo particular es que el silogismo ignorante se justifica, quiere justificarse lo que por sí mismo grita, patalea y dice, soy ignorante. O sea, es algo bastante peculiar. Y es el hecho de que los uribistas hayan sacado, volviendo a ese tema, hayan sacado como una especie de acta o una especie de declaración de guerra, no sé cómo quieran llamarlo,
las partes sociales, pero ahí justificaban algo y era como tipo, y esto, perdonen por usar siempre la filosofía tal vez como explicación de todo, pero es lo que a mí primero se me vino a la cabeza cuando los juristas dijeron eso, la cuestión de, vea, sí, juzgaron a nuestro presidente y todo eso, pero es que ustedes no están viendo una cosa, ustedes no están viendo que los criminales de las FARC están en el Congreso, tienen una gurú en el Congreso, pero en realidad tienen un pasado oscuro ruin donde mataban, torturaban, violaban, entre otras muchas cosas, y a ellos sí no se les judicializa. A ellos sí no se les pasa bandeja, bueno, cuenta, querré decir, de lo que hicieron. No se tiene como un proceso sistemático. Bueno, ahí lo decían en su documento pichurrio que tal vez hiciera un avioncito de papel. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? A que primero es ese iconoclasismo. El iconoclasismo que inclusive creíamos haber dejado atrás en el pasado, en un tormentoso siglo XX. Por ejemplo, con el ejemplo de Uribe, me recuerda mucho a, por ejemplo, el funeral de Kim Jong-un en Corea, en los noventas, más o menos, sí, noventas. Él murió en el año 90 y algo. Y todos salieron a llorarle, todos salían a llorarle y a decirle, ¿por qué te fuiste? A sabiendas, y aquí regreso, es particular cómo todo se enlaza, no sé cómo perra sucede eso, pero aquí ellos, esos coreanos, el pueblo coreano, le decían al cadáver de Kim Jong-un, le decían, ¿por qué te fuiste? Si tú nos salvaste, tú nos diste la independencia, tú eres nuestro padre, pero nos dejaste aguantar hambre y matabas a nuestros hijos y nos hacías la vida imposible, pero aún así no quiero que te vayas. Entonces es ahí donde regreso pues a lo que decía Gerardo y es la cuestión de cómo es posible que maten al hijo de una madre campesina y ella tenga que agradecerle al gobierno que amparó ese asesinato. ¿Cómo es posible eso? Entonces es como que esa antítesis en sí misma que siempre vamos a querer defender. Es una cuestión muy peculiar, la verdad. Y entonces me llamó mucho la atención ese argumento de los uribistas. O sea, es como que querer defender por medio del berrinche de infante el hecho de que alguien haya hecho algo y saben que hizo algo, pero aún así lo defiendan, aún así digan, no, es que pese a que él sea malo, él tiene que estar libre, porque él es nuestro líder, él es Ganesha. Entonces, Entonces, qué pena le interrumpo ahí. Entonces, bajo este momento se daría lo mismo y por lo cual ahora están criticando el hecho de que es justo que asesinaran a esos muchachos en Cali. Porque están diciendo, no, es que a ellos mataron porque hicieron algo mal. Pero entonces, ¿qué? Están utilizando el mismo argumento con el cual ellos quiebran supuestamente todo lo que están diciendo de que no es justo que los hayan matado. Entonces no entiendo ahí. A eso es a lo que me refiero. Con los mismos argumentos que ellos utilizan para defender una causa, lo utilizan para criticar otra. Y sí, es muy contradictorio. ¿Y por qué se da eso en Colombia? Porque somos tan inteligentes que tal vez se nos olvida todo en 5 minutos, ¿ok? Es como que lo que es muy similar a lo que decíamos en un podcast pasado, que de hecho el Niato lo recordó al principio, pero esto va a ser noticia ¿cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo nos vamos a acordar de 2 días o 2 meses o 2 semanas? Bueno, o 2 horas. El punto es que lo triste del asunto es que nosotros no sabemos más allá de lo que está pasando. De hecho, había algo que se me pasó, qué pena. Yo interrumpo un momentico y ya puede continuar Joan. No, no se enoje. Eh, Muchas veces las víctimas del conflicto armado en Colombia no aparecen en los diarios y no aparecen en las redes sociales, porque es que muchas veces no se encuentran los cuerpos simplemente y no hay nadie que cuente la historia de qué pasó, qué está pasando. Mm, yo ahorita estaba viendo un artículo donde decían que en marzo más o menos habían asesinado a un campesino
que lo hicieron pasar de hecho por un, por un cabecilla de una disidencia de las FARC. Entonces, una vecina narró toda la historia y narró cómo fue que lo mataron y narró con quién estaba. De hecho, estaba con una niña pequeña. Y es muy triste ver cómo este Estado no se toma en serio la seguridad de las personas como tal, sino que se toma como primordial hacerle ver a la gente, y esto es muy hijo de madre, porque es que hacen ver a la gente algo que no es cierto. Y muchas veces incluso uno se confunde, porque están diciendo, es que no, aquí ya la guerrilla no hay, aquí ya violencia no hay. Por ejemplo, cuando empezaron a bajar cabezas de supuestos guerrilleros y empezó el escándalo de falsos positivos, decían, no, es que ya murieron la mayoría de guerrilleros, o sea, ya las FARC están devastadas, determinada guerrilla ya está por los suelos, cuando realmente eran campesinos que nada que ver, o personas del común incluso. Entonces se da esa cuestión de por qué el gobierno intenta priorizar antes de una seguridad real eh, una imagen. Proyectan una imagen falsa, una imagen que no está ahí, es como un espejo, porque la sociedad, lastimosamente, la sociedad colombiana siempre se pone en el paradigma de que es que los corruptos son los dirigentes únicamente. Y es algo que nosotros nos ponemos mucho a pensar, de hecho. Todos los días nosotros pensamos en cómo sacar ventaja de X o Y cosa, aunque no lo queramos y no lo pensemos así. Pero es triste ver eso y es también les cuestiono ahí eso de que la violencia en Colombia no tiene cifras exactas, lo cual también es muy preocupante. Nosotros no vamos a saber exactamente qué esté pasando en este momento en todos los lugares del país porque simplemente no se va a dar la accesibilidad no llega la información concreta y correcta de lo que es. Nosotros aquí estamos, como dijo el joven ñato desde el principio, pues estamos tratando de hablar sin tapujos. No obstante, nosotros no podemos aseverar que fue X o Y grupo o X o Y persona, porque lastimosamente no se puede. Y pues la justicia como siempre cojeando, pero no parece ya tan como tan ciega, sino que manca también. Órale, ya no tengo nada más que decir. Me ha salvado la patria, gracias. No, o sea, yo, yo ya pues como para que finalicemos, muchachos, tiempo apremia. Yo me quiero quedar con la parte en la que usted, pues en la que usted dice que yo decía anteriormente, ¿cuánto va a durar esta noticia? Pues claro, usted mismo lo acaba de responder, no sabemos, o sea, es algo que no podemos predecir, digamos, de alguna manera, pues, o sea, predecirlo directamente, que va a durar cierto tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente, como usted mismo lo dijo, en este momento pueden estar pasando muchas cosas en este país, pero no hay una accesibilidad, no hay unos medios de comunicación, y es ahí donde está, donde yo les decía o les planteaba la otra vez, es la tendencia de medios, de redes, de todo lo que hay, es la tendencia que hay por momentos. ¿A qué me refiero yo con esto? Esta semana están estos hechos, claro. La otra semana puede que, entre comillas, el país esté seguro, o sea, lo que queremos pensar, seguro, no esté pasando nada, entre comillas, obviamente, pero no va a haber una noticia que sea un detonante. O sea, hasta que no vuelva a haber una noticia detonante, no vuelven otra vez a colación. Y a colación tampoco, porque quizás han pasado tantas cosas que no, la gente no busca a colación a esto. Por ejemplo, nosotros ya venimos de un año en el que también cargamos muertes de jóvenes o cosas de este tipo, donde ya hemos visto estas cosas, digamos, en los paros nacionales, en muchas otras causas. Entonces es eso, cosas que ya quedaron en el año pasado, ya nadie las recuerda, porque ese es el país, lo que nos caracteriza, vivir en la indiferencia y en el olvido. Entonces yo quiero quedarme con eso y es que no sabemos qué esté pasando en este momento en el mundo, en el país como tal, pues tampoco en el mundo.
y nunca vamos a poder determinar hasta qué punto puede realmente una noticia impactarnos, porque ¿qué promoción le hemos hecho? Es promoción por redes y quién va a dar respuesta por los 5. Y sí, ¿quién va a dar respuesta por los 5, por los 9, por los 16 en total? ¿Quién va a dar respuesta? Nadie. Nadie va a dar respuesta por los 16, 15 que sean. Nadie va a dar respuesta porque va a ser un hecho que va a quedar, y no quiero ser pesimista, pero lastimosamente somos desmemoriados, va a quedar este tiempo y en un par de meses, en un mes, ya no sabremos qué fue qué decisión o qué se logró encontrar. Entonces, es triste llegar a pensar eso, es triste llegar a pensar que solo las noticias van a durar cierto tipo de tiempo, que solo nosotros nos vamos a sentir afligidos solo cierto tipo de tiempo, cuando es algo que se supone que en este país ya se vuelve el pan de cada día, ¿no? Entonces, hasta que haya de nuevo algo, un hecho que realmente marque, no creo que pase algo o pase mucho. Lo interesante es la analogía que usted veía y es cómo se desencadenaron todo este tipo de hechos luego pues del encarcelamiento, de la privación de la libertad de Uribe. Y pues, bueno, encarcelamiento no, o sea, eso es como el sueño. Pero bueno, no, la privación de la libertad y la casa, pues la casa Es como haga de cuenta la cuarentena pues de él. es la cuarentena, ahí en el lugar, hemos relajado. Pero sí, parce, o sea, son hechos que se desencadenaron en ese tiempo y todo, pero como yo les dije, parce, son serie de eventos que pasan día a día, han pasado a lo largo del tiempo y cada vez más siguen dándose y no va a haber un no parar hasta que no haya algo que sea un hecho contundente pues por parte de alzar la voz. Y como lo decía el joven Joan, el silencio que quiere hablar o el silencio que tiene la verdad. Entonces, jóvenes, no sé qué más quieran concluir ustedes, qué más tengan para decir, no sé. Que ya había pasado el tiempo, parcero, ¿por qué no? ¿Por qué no nos habíamos reunido antes? Claro que fue un cúmulo adecuado y una ausencia adecuada. Me encanta cuando un vacío y un lleno concuerdan de manera perfecta. Entonces, fue un placer haberlos visto de nuevo y espero que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Pues sí, de hecho fue mucho tiempo, la verdad, pero yo creo que nos hizo bien. Fue como ese típico, démonos un tiempo, pero cuando sí funciona, básicamente. Y yo quiero hacer como un tipo de oxímoron aquí al final, diciéndoles que uno tiene que olvidar para poder recordar las cosas. Y realmente me refiero a que es lo que hacemos todos los días. Nosotros olvidamos cierta cantidad de cosas para poder seguir adelante. Imagínense si nosotros como sociedad guardáramos todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado durante toda la historia y lo reprimiéramos y quisiéramos hacer causa social con ello. Estaríamos al borde de tal vez la locura o el suicidio, yo qué sé. Lo que sí les digo es que, como dijo Joan, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy y sigan adelante. Hasta luego.